Okey. Entonces, pues, comienzo ya a hacer la grabación de esta sesión. Eh, Como les había dicho, el día de hoy iniciamos con la segunda unidad. Hemos terminado ya la primera unidad, que era la cooperación internacional para el desarrollo sustentable, y estuvimos hablando mucho de esta palabra, un poquito, discutiéndola con el artículo de Guillermo Foladori, pero, pues, el día de hoy ya vamos a entrar de lleno y fuertemente a lo que significa esta palabra, los debates que hay alrededor y, pues, sobre todo también los cambios y los trasfondos que tienen este tipo de palabras gramaticalmente en América Latina, ¿no? Cómo es que en América Latina, pues, estos cambios, como veamos también la clase pasada, este concepto ha sido distinto. Entonces, voy a comenzar a compartir la presentación. Por favor, avísenme si se ve. Ah, ah, ah. Me choca que no me deja compartir de repente el PowerPoint, no sé en qué radique. Me deja compartir miles de cosas, pero el PowerPoint no. Mm, carpetas, carpetas. Ok, pues voy a compartir la pantalla completa entonces y voy a abrir el PowerPoint. ¿Ya lo pueden ver? Ya, Ya. Gracias. Entonces, hoy iniciamos con la unidad 2, que son dimensiones y criterios de sustentabilidad. Y ahora sí vamos a desmenuzar de lleno estas tres esferas que están constituyendo al desarrollo sostenible, que es la esfera económica, la esfera ambiental y la esfera social. Antes de que empecemos a desmenuzarlas y a hablar de ellas al respecto, pues vamos justamente a encasillarnos en la definición, las dimensiones y los criterios de la sustentabilidad. En ese sentido, pues tenemos que hablar sobre, déjenme ver, me parece que alguien ingresó. Listo. ¿Ya están viendo nuevamente mi presentación? sí, ya. Sí. Gracias. Sí. En ese sentido, pues tenemos que recordar a este informe relevante que fue nombrado como nuestro futuro común, el cual pues tuvo su origen en esta Organización de las Naciones Unidas en 1987 y que fue esta señora Gro Harlem, primera ministra noruega de apellido Brundtland, que justamente, pues, se le atribuye a ella el término y la definición de el desarrollo sostenible, que fue así como quedó, como fue estructurado, ¿no? El desarrollo sostenible o sustentable, que justamente con el informe Brundtland queda definido como satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto, por lo tanto, pues está implicando tener una protección del planeta, de continuar con la permanencia del hombre en el planeta, pero que además esta permanencia pues sea de manera equitativa y que además pues se pueda tener un bienestar social, económico y ambiental en el presente y en el futuro que esté siendo viable y vivible. Y es aquí entonces donde se intersecta, pues, el tener que lograr esto por medio del desarrollo sostenible. Posteriormente, en la Conferencia del Medio Ambiente, Desarrollo, perdón, que surgió en Río de Janeiro, pero no la que surge en el 92, sino la que llaman Río +20, que fue celebrada en 2012,
se reconoce que ha existido muy poco avance en cuanto a la materia de la sostenibilidad que se ha logrado, y entonces empieza a hacer hincapié en el concepto del desarrollo sostenible y cuál es el objetivo y cómo tendría que englobarse y ser concebido para que se logre justamente este bienestar humano y para que se pueda llevar a cabo también la conciencia y la forma de pensar y sentir desde la academia para que estos conocimientos puedan ser transmitidos y empezar a tener una educación de verdad con una base en la sostenibilidad. Y que en ese sentido, pues la sociedad nos estemos permeando de cuáles son los retos que tendremos que enfrentar para el futuro. Entonces, pues tenemos que entonces tomar en cuenta estas definiciones que existen al respecto de qué es sostenibilidad, qué es sustentabilidad. Un poquito ya lo hemos estado medio hablando, pero el día de hoy la clase quiero como invitarlos a reflexionar desde el lenguaje como esta herramienta que nos permite nombrar cosas que nosotros concebimos. Denme un segundo, me parece que alguien más entró. Mm, mm, mm. Ah, nuevamente ya continúan viendo mi presentación. Sí, maestra. Sí. Gracias. Y entonces, pues justamente tenemos, adelante también hablaremos un poquito de lo que es la sostenibilidad fuerte y la débil. Y esto, cómo es que ha ido cambiando y por qué se hace ya un parteaguas, una división de una con respecto a la otra. Pero cuando nosotros hablamos de algo que es sostenibilidad o lo sostenible, estamos haciendo referencia a mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro de la capacidad de carga o de sustentación de los ecosistemas de apoyo. En ese sentido, pues tenemos que recurrir a lo que es la definición de la sostenibilidad ecológica. Y la sostenibilidad ecológica para el ser humano es tener un medio ambiente vivible, una economía equitativa y procesos viables con una administración responsable del manejo de los recursos. Entonces, em, con la creación de la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, en el año del 2002, estas 2 visiones de la sostenibilidad ecológica y la sostenibilidad, se plantea que el desarrollo sostenible tiene que apoyarse en el reconocimiento de la función que cumple el medio ambiente y los recursos naturales, los cuales van a permitir garantizar el progreso económico. Este tipo de visión que tiene que ver con lo sostenible y lo sustentable ha sido muy relevante, les decía yo en sesiones pasadas, para los América Latina y sobre todo para los hispanoparlantes. Lo que tenemos que concebir cuando hablamos de desarrollo sostenible es considerar 3 tipos de vertientes. La primera justamente tiene que ver con el origen de la palabra. Y el origen de la palabra en realidad es, proviene del latín souvenir, que lo que está significando es mantener arriba o apoyar desde abajo. De acuerdo con este sentido del origen de la palabra, estaríamos hablando de que la comunidad debe de estar apoyada en sus referentes históricos, geográficos, sus acervos culturales, sus habitantes actuales y futuros. De ahí que además esto permita que deba de existir una índole de sentido y sentimiento, de continuidad y de arraigo con lo que nos mantiene, es decir, pues con la naturaleza. No tendríamos que tener que verla como una cuestión ajena a nosotros y como un simple medio para llegar a un objetivo, sino que en realidad hacerla parte de nosotros.
La segunda vertiente que tenemos que tener para poder concebir el desarrollo sostenible es reconocer los intereses relevantes del hombre respecto a su visión al futuro. Aquí, por lo tanto, es estar pensando en como humanidad, qué es lo que deseamos construir y en qué valores nos vamos a apoyar para levantar esa realidad social y, por lo tanto, crear dispositivos conscientes con el logro de fines colectivos, no solamente cuestiones individuales. Y aquí es donde recae bastante o es muy relevante el factor político para poder tener estos mecanismos como es la democracia, las formas de generación de consenso, el diálogo, los estilos de negociación y pues prácticamente todos aquellos mecanismos que van permitiendo la construcción de la ciudadanía y la consolidación del capital social. Finalmente, la tercera vertiente, que es la que vamos a explorar en esta primera unidad, pues es esta interrelación dinámica de la triada hombre, sociedad, medio ambiente. Y en ese sentido, el desarrollo sostenible, pues lo que propone son soluciones que estén dirigidas al logro de la sostenibilidad, pero que a su vez nos permita tener una reexaminación y una reflexión del rol de la economía, es decir, pensar en cómo concebimos la naturaleza, de reconocer también y cambiar el papel que ha tenido la ciencia y la tecnología y pues especialmente tener valores que nos vayan permitiendo a la construcción social de la conciencia ciudadana y este sentido de compromiso y responsabilidad social. Por lo tanto, cuando estamos hablando de algo que es sostenible, pues justamente está aludiendo a considerar estas cosas que acabo de mencionarles y a pensar en cómo los recursos que nos proporciona el medio ambiente y su utilización los hemos estado realizando a lo largo del tiempo y qué tanto hemos sido pertinentes con respecto a ellos. Por su parte, cuando nosotros empleamos el término sustentabilidad, este en realidad está haciendo referencia a un modelo que sí está teniendo un desarrollo económico basándose en un modelo productivo, pero la sustentabilidad no está privilegiando la protección del capital natural contra su explotación indiscriminada. Es decir, en la sustentabilidad es todo esto que ocurrió a partir de la revolución industrial hasta por ahí de la década de los ochentas, mediados de los ochentas, que ya fue un momento en que se puso un stop y se dijo, a ver, esperemos, tenemos que reflexionar al respecto de esto, pero que desde ese momento a ahora, 40 años después, aún no hemos logrado ir frenando este tipo de explotación indiscriminada. Seguimos teniendo una naturaleza, valga la redundancia, muy depredadora con la naturaleza. Y entonces, cuando nosotros nos referimos a sustentabilidad, este término también en inglés, en realidad se le conoce como que es un desarrollo que no se puede sostener, que no es soportable, o sea, más bien es insostenible y va siendo medianamente soportable. Sustentabilidad en inglés en realidad se traduce como supportable. Entonces, ¿qué término es el que tenemos que usar? ¿No? Y aquí está confusión. ¿A qué nos tenemos que referir? Pues en realidad el término sustentable que nosotros tenemos, se tiene la teoría de que ha sido pues un pochismo del término inglés de sustainable. Y en realidad el término que se utiliza en los documentos en inglés que son aprobados por la ONU es este término de sustainability, el cual que pública y oficialmente sale de la ONU
y que si nosotros buscamos ese término en los diccionarios en inglés, está haciendo referencia a lo que es sostenible. Deriva del sustantivo sustain o maintain, que es justamente sostener. Y por lo tanto, no tendríamos que estar refiriéndonos nosotros, si queremos o estamos hablando de esta triada y ponderamos el cuidado del medio ambiente y la reflexión de la relación que hay de la sociedad con la economía y el medio ambiente, tendríamos que estar usando en realidad el término sustentable. Por ello, en realidad, perdón, no tendremos que estar utilizando el término sustentable, sino sostenible. En realidad, cuando nosotros vemos documentos oficiales en español, hablan directamente de sostenibilidad y no de sustentabilidad. ¿Tienen aquí algún comentario, alguna opinión o alguna duda al respecto de lo que hasta ahorita les he presentado? Entonces es sustentabilidad, maestra, ¿no es sustentabilidad? Exacto. Y aquí hay una observación bien interesante, ¿no? Porque nuestra materia en realidad se llama desarrollo sustentable y medio ambiente. Y creo que se tendría que reformular el cambio dependiendo de lo que nosotros estemos hablando. Si estamos hablando de sustentable, entonces estamos aludiendo solamente a estos modelos productivos que no están privilegiando la protección del capital natural contra su explotación indiscriminada. Ajá. Pero si por el contrario estamos hablando de este modelo que ya está considerando el entorno del medio ambiente, el cuidado, la inserción de la sociedad y su relación con la economía y el uso que se ha tenido al respecto, en realidad sería más adecuado utilizar el término sostenibilidad. Ujú. Sí, maestra, gracias. No hay de qué. Entonces, pues aquí justamente está esta tabla que sustraje de un artículo del 2013. Es un artículo que fue publicado por 2 investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, de la UAM. Es Lilia Fernández y Mirela Gutiérrez. Eh, Ponen esta tablita para ayudarnos a ver las definiciones de lo que es el desarrollo sostenible. Y lo hacen ya en español y nos ponen pues cómo se va manejando y cuáles serían las diferencias. Y que no está mal si decimos sostenible o sustentable, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo. Lo que te comentaba, si nos vamos a referir a los sistemas de producción nada más, pues entonces está bien decir sustentable. Pero si nos vamos a referir a este modelo donde ya se está englobando el cuidado del medio ambiente, es mejor decir sostenible. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, estamos refiriéndonos a un proceso que lo que hace es medir un incremento en la actividad económica en el corto plazo, esto sin importar la situación social y ambiental en la que vivan las personas. El crecimiento se basa en los recursos naturales y sociales de los cuales se dispone en una nación o región y por lo tanto no permite tener como una visualización de crecimiento a largo plazo. Solamente está considerando algo presente sin tomar en cuenta pues la capacidad de carga que tiene la Tierra, porque en la capacidad de carga hay un límite. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que entienden por capacidad de carga? ¿Podría ser como la capacidad de algo? O sea, como su máximo. Dame un ejemplo. No sé, por ejemplo, hay objetos que nos ayudan a cargar cosas, pero solo pueden cargar cierto peso, porque si le pones de más, se llega a romper o algo así. Entonces, si uno explota, por ejemplo, algo demasiado, ya no va a funcionar. Exactamente, muy buen ejemplo. De hecho, se habla de que las regiones o, por ejemplo,
esto lo utilizan mucho también las personas que tienen criaderos de, sobre todo de ganado o de porcinos, dependiendo de el área que tienen para la crianza de estos animalitos, se habla de la capacidad de carga, ¿no? Y esa capacidad de carga, pues tiene que ir de acuerdo al número de reses, al número de cerdos, al número de aves, porque si no, entonces se rompe ese equilibrio donde esa área territorial y geográfica puede estar sosteniendo cierto número de animales. Nosotros, como seres humanos, se dice que estamos superando la capacidad de carga de la Tierra, es decir, ya somos demasiados. Y en ese sentido es algo que todavía, si hablamos de desarrollo sustentable, no se considera, porque justamente el desarrollo sustentable solamente piensa en este crecimiento económico, pero está descuidando el desarrollo social y ambiental. Entonces, como que el crecimiento va muy asociado a este tipo de mentalidad y concepción. Ahora, el desarrollo. El desarrollo económico a corto y largo plazo tiene como objetivo satisfacer las necesidades del ser humano y aquí se empieza a considerar que no se esté afectando la capacidad de carga del planeta Tierra y en ese sentido, pues de los ecosistemas que lo constituyen. En el desarrollo además se contemplan otro tipo de cualidades en los cuales una sociedad puede tener un mejor desarrollo, tales como un acceso a la educación, necesidades culturales, necesidades espirituales y cosas que no solamente tengan que estar haciendo referencia todo el tiempo a situaciones económicas, como puede ser el tener un mejor trabajo o el estar llevando a cabo solo actividades económicas para adquisición de objetos, estos hábitos de consumo. En realidad el desarrollo está teniendo la visión de tener un mejoramiento en la calidad de vida. Y para la calidad de vida, pues está contemplando que se tenga un buen espacio natural y por lo tanto, pues haya un cuidado también de la naturaleza. Y entonces el desarrollo, a diferencia del crecimiento, vean cómo tiene una índole donde está teniendo una visión hacia el futuro, ¿no? No solamente es una cuestión de crecimiento que tenga que ver con el presente, sin importar cuáles sean las consecuencias de hacer crecer eso en el futuro, pero el desarrollo sí tiene ya esta índole como de tener una visión al futuro. Pensé que alguien había entrado, pero no. Entonces, tenemos aquí estos términos: sostener, sustentar, sostenible, sustentable y sostenibilidad. Esto parece trabalenguas, pero justamente es un poquito lo que les había dicho. En español, sostener es un verbo que hace referencia a mantener firme algo, mantenerse en medio, en un lugar sin caer o ejecutar algo lentamente, ¿no? Cuando alguien nos dice, puedes sostener mi bolso, puedes sostener a mi mamá, lo que nos permite es tener el mantenimiento de algo, ¿no? Eh, Proviene del latín sustinere y cuando estamos hablando de sostener, tenemos que hacer la diferencia con sustentar. Aquí en sustentar generalmente viene del latín sustentare y hace referencia más a estar proveyendo algo o alguien o conservar algo que sea estático. Es que se quede así quieto, que no se mueva, ¿no? Y entonces tenemos aquí como estas cambios que se hace cuando el verbo se vuelve transitivo, en donde nos ponen, pues para el caso de sostener, puede llevar sus modificaciones a sustentar, a mantener firme algo, a sufrir, a tolerar, a dar a alguien lo necesario para su mantención, defender una proposición, prestar apoyo, dar aliento, nuevamente mantener, proseguir, sostener conversaciones. Y sustentar
es conservar algo en su cero estado, defender o sostener determinada opinión, apoyar, sostener algo para que no se caiga o se tuerza. Y es aquí entonces donde entra esta confusión, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando el verbo se vuelve transitivo, tanto sostener como sustentar, pues de repente ya se están intersectando las definiciones que existen. O sea, aquí está sostener algo para que no se caiga en sustentar y prácticamente está hablando de la definición de sostener. Y ese ha sido el problema. Lo relevante que tenemos que sustraer de aquí es que pensemos que al momento que combinamos la palabra desarrollo con sustentable o sostenible, estamos pensando no solamente en los términos, sino que esa combinación a nosotros nos está diciendo algo más allá del propio significado de estas dos palabras. Nos está llevando a concebir la definición que se propuso en 1987, que tiene que ser el lograr satisfacer nuestras necesidades en el presente, pero permitiendo que también las generaciones futuras tengan la satisfacción de sus necesidades. Y entonces, cuando vemos sostenible, que ya es un adjetivo, deja de ser un verbo y más bien es un adjetivo, esto hace referencia a un proceso que puede mantenerse por sí mismo sin que agote sus recursos, tal y como lo hace el desarrollo económico, sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Y cuando hablamos de sustentable, que ya es un adjetivo, estamos hablando de algo que se puede sustentar o defender con razones. Y esta definición pues es sustraída de la RAE, ¿no? La Real Academia Española. En ese sentido, sustentable, cuando ha sido empleado en términos económicos, está proponiendo una corriente que se le conoce como desarrollismo. Y en este desarrollismo, a la luz del área económica, en realidad sí se está basando un pensamiento, un modelo que tenga que ver con el saqueo de los recursos para poder alimentar a la nación, para poder tener un crecimiento de los países, de la sociedad, de la región, sin estar importando a qué costo. ¿Y a qué costo me refiero? Sin importar a qué costo tanto social como ambiental. Entonces, lo correcto es que cuando nosotros decimos sostenibilidad, que aquí se vuelve un sustantivo, deja de ser algo que está calificando al verbo, sino que ya más bien es su sustantivo, es hablar de que la sostenibilidad es un principio de carácter antropocéntrico, es decir, que surge desde la humanidad, que está expresando nuestro respeto por las generaciones humanas futuras con equidad y justicia y nuestro deseo por preservar el mayor tiempo posible las condiciones de vida en la Tierra para todos los seres vivos. Y si nosotros buscamos la palabra sustentabilidad, en realidad no aparece en la RAE y si llega a aparecer en algunos buscadores, nos lo ponen como sinónimo de sostenibilidad. Y es ahí donde ya no está lo correcto. Pero si nosotros tenemos que hacer una conclusión entonces de esta combinación de decir desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, lo que tenemos que considerar es que el desarrollo sostenible es antropocéntrico e integral, y es esta parte que les decía, satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, y en donde se está considerando que la actividad humana no debe de estar sobrecargando las funciones ambientales ni deteriorar la calidad de estas. Por lo tanto, cuando decimos desarrollo sostenible, ya hay un reconocimiento y respeto hacia la naturaleza, el cual es interpendiente de la tierra. Y si nosotros hablamos de desarrollo sustentable, entonces estaríamos más bien haciendo referencia al desarrollismo, que es hablar como de este confort donde solamente va a haber crecimiento o desarrollo económico,
pero sin estar importando el deterioro que se le esté generando a ciertos recursos, tanto materiales, energéticos como sociales, en otras regiones del mundo. Y bueno, finalmente, comentarles que el término sustainable en inglés, pues tiene una acepción en su visión de que habla de algo que es dinámico y positivo, ¿no? El estar manteniendo, si ustedes lo buscan en un diccionario en inglés, incluso también les va a aparecer como que puede ser continuously, to keep going, algo que puede seguir manteniéndose, ¿no? Pero que en ese mantenimiento hace referencia a algo que es movible, que es dinámico, que está avanzando continuamente, que no se resiste, que se mueve, y creo que eso es también muy relevante cuando hablamos de desarrollo sostenible, porque ciertamente el desarrollo sostenible nos va a permitir tener cambios en nuestra manera de pensar y de concebir el medio ambiente. Creo que es importante que en espacios no solamente académicos, en cualquier espacio donde ustedes puedan tener un buen debate con sus compañeros, con su familia, con conocidos. Es importante que al momento de transmitir algo que ustedes están apropiándose para entender el aprendizaje, pues también se tenga esa capacidad de poder cambiar, ¿no? Tal vez ahorita, como nuestra materia se llama desarrollo sustentable, pues les puede estar costando trabajo que yo les esté diciendo, no, de verdad si queremos tener algo que sea sostenible y lograr este modelo de democratización, algo que sea viable, vivible y con consideración al medio ambiente, pues tenemos que estarnos refiriéndonos mejor al desarrollo sostenible. Pero si vamos a hablar de estos fenómenos que ocurrieron en la revolución industrial, en América Latina, entonces no está mal que utilicemos el término de desarrollo sustentable. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, Ok, gracias. Entonces, pues, ¿cómo es que llegaríamos de verdad a este modelo del desarrollo sostenible? Lo relevante es que, pues, justamente podamos tener un conocimiento con valores éticos, el cual, pues, solamente se puede adquirir a través de la educación. Eh, Al tener la adquisición de este conocimiento y empezar a generar reflexiones que nos provean de valores éticos, entonces las sociedades podemos empezar a adquirir conciencia y compromisos para que ésta sea construida de manera sostenible. Al momento que nosotros empezamos a crear una sociedad sostenible, entonces vamos a poder ejecutar un uso adecuado de nuestros recursos, empezando a tener cambios para que en los sistemas de producción se vuelvan procesos limpios. Y también va a ser un tema que veremos ya en la última unidad sobre, pues, la producción más limpia, ¿no? Y finalmente, si nosotros como sociedad vamos haciendo esto, entonces vamos a crear un tipo de cultura en la cual demandaremos hacia los sectores políticos que exista esta gestión con esa visión, pero que a su vez el Estado, desde ese poder político, haga que los empresarios también tengan un compromiso y una responsabilidad con las leyes que nosotros hayamos hecho, solicitado, que van a ser leyes sostenibles que fueron acordadas desde este núcleo que es la ciudadanía. Y en ese sentido, pues ahorita me viene un poquito el ejemplo. Tengo un amigo que es chileno que me comentaba que allá en Chile no hay los productos que se compran, no tienen absolutamente nada de logotipos ni de cosas que llamen la atención,
como aquí en México, en Estados Unidos, ¿no? O sea, esto que se empezó a hacer desde el año pasado de quitar, por ejemplo, a los logos de Chester Chetos, de quitar a Nito Negrito, como todos esos recursos, mercadotécnicos para que las personas compren productos que en realidad están generando daño a su salud. En Chile no existen. O sea, me decían, en Chile solamente es el empaque, sin nada que lo esté adornando. Desde luego que viene la etiqueta que dice exceso de sodio, exceso de carbohidratos, exceso de azúcares. Y que eso fue una iniciativa que surgió desde la sociedad, porque justamente empezaron a exigir que ellos tenían derecho a saber qué es lo que comían. Y ahorita en esta noticia que se dio el fin de semana y los memes que salieron con respecto a las sopas Maruchan, pues esta parte donde sí, ya se aprobó el nuevo etiquetado, donde a nosotros nos pueden decir y podemos notar y tener la decisión de que si compramos una Coca-Cola, de si compramos una dona de Bimbo, pues es bajo nuestro riesgo, porque ya estamos teniendo la responsabilidad de que estamos adquiriendo algo que tiene exceso de calorías, exceso de azúcares o exceso de sodio, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que nosotros también empezamos a tener como dos posturas, una en la que decimos, híjole, no, no sabía que este que me gustaba tanto tenía ese exceso, o también podemos empezar a tener esto de, ay, ¿y qué me importa? Me encanta. Pero la onda de que ya existan estos pequeños cambios tiene que ver justamente con empezar a tener información y de cómo la información nos va haciendo conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, les traigo este ejemplo de Chile porque es un ejemplo de cómo se fueron haciendo los cambios desde algo que la sociedad empezó a demandar hacia los productos que estaban consumiendo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Okey. Entonces, pues bueno, en esta parte de abajo de la diapositiva, lo que quiero comentarles es cómo aquí sí se puede estar usando la parte del desarrollo sustentable y cómo también, pues, de repente es un discurso muy político, muy retórico, que nos puede estar metiendo ruido y que nos puede, confundir. Cuando nosotros estamos teniendo una relación de un país en vías de desarrollo o subdesarrollado, ya no es, políticamente correcto utilizar el término subdesarrollado, en realidad es en vías de desarrollo, y a un país desarrollado, lo que nosotros tenemos en las características de un país en vías de desarrollo es que tiene una entropía que está siendo mayor a cero. Este es el símbolo del cambio de entropía, a cero. Y eso lo que nos habla es que existe un desorden. La entropía es un tipo de referencia física que nos permite justamente estar valorando el grado de desorganización que existe en un sistema. Es muy utilizado este concepto cuando se habla de economía, sobre todo de crecimiento económico. Y entonces, en un país en vía de desarrollo, pues hay un crecimiento económico muy desordenado. Eh, Se tiene como característica también que hay mucha exportación de combustibles y materias primas, hay un alto índice del deterioro ecológico y también hay una gran presencia de la pobreza en la sociedad. Por su parte, un país desarrollado lo que tiene es una entropía negativa menor a cero, lo que está significado que tiene un mejor orden en su crecimiento y desarrollo económico. Ellos llevan a cabo más bien la importación de combustibles y materias primas, tienen muy poco deterioro ecológico y en realidad pueden tener un muy buen, o es reflejo de que existe en los países desarrollados, un bienestar social. Y esto lo están haciendo a costa de un desarrollo sustentable, es decir,
un supportable development. ¿Por qué aquí sí es adecuado utilizar el desarrollo sustentable? Pues porque fíjense, si pensamos un poquito en la relación que existe de Estados Unidos, por ejemplo, con México en cuestión de hidrocarburos, pues justamente México, que es un país que está en vías de desarrollo, sustrae eh, los depósitos de biocombustibles fósiles, generando contaminación, acabando con sus reservas de hidrocarburos. Eso se lo vende a Estados Unidos, se lo exporta a Estados Unidos y luego Estados Unidos nos lo importa con un mayor costo. Y en realidad, quien está teniendo un crecimiento en sus áreas económicas, sociales y sin dañar su medio ambiente, está siendo Estados Unidos, mientras que México le está pasando fatal. Y entonces aquí justamente se está dando un tipo de relación que se está enmarcando dentro del desarrollo sustentable, pero no así dentro del desarrollo sostenible. Al final, además, el país que está haciendo que otra región o nación esté generando más emisiones de gases de efecto invernadero tóxico es un país desarrollado por la relación que está manteniendo con un país en vías de desarrollo. Otro ejemplo también es Canadá y su relación con México. Canadá tiene en muchas regiones de los estados de México grandes minerías y minerías que se han sostenido, yo creo que desde la época de los setentas y que siguen teniendo crecimiento esas minerías y otras, en donde se sabe perfectamente y está muy documentado el daño que genera al ambiente las minerías a cielo abierto, eh, pues la calidad y condición de los mineros no es nada favorable tampoco, o sea, si bien es una fuente de ingreso, tampoco es que sea el trabajo, es un trabajo también insertado un poco dentro de la precariedad, eh, y esa relación que existe de Canadá que viene a poner aquí sus minerías, pues está contaminando al territorio, está haciendo que México esté generando gases de efecto invernadero y al final ellos no están teniendo problemas en su medio ambiente y por el contrario, se les está generando un bienestar social. Entonces, cuando existe este tipo de relación, que desde mi punto de vista yo diría es una relación un poco abusiva, en realidad, sí es válido decir que se está dando aquí un desarrollo sustentable, porque, repito, solamente se está basando en el crecimiento económico y social, sí, pero de una sola nación que está haciendo, mediante el territorio y la sociedad de otra nación, su mejora para que éste sí vaya en vías del desarrollo sostenible, pero afectando a otra nación. ¿Dudas, opiniones? ¿Comentarios? Okey. Entonces, pues, en realidad, los principios de lo que puede ser sustentable en términos ya de este escenario natural es, en la naturaleza sí podemos hablar de que hay algo sustentable, porque básicamente el equilibrio que existe en la ecología es un equilibrio manejado por todos los componentes bióticos y abióticos que constituyen un ecosistema, y de ahí que en la naturaleza todos sus procesos y los desechos que se generan de ella, en realidad son aprovechados. Se habla de que la naturaleza justamente en sus dinámicas tiene una muy buena eficiencia porque todo lo recicla y nada se acumula. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en que cuando se caen las hojas de los árboles en esta época que es otoño, esas hojitas se van a estar degradando y al final van a funcionar para seguir constituyendo al suelo y que van a funcionar incluso como sustrato para otros organismos, que van a ser degradados por otros organismos. Entonces, en la naturaleza no existe este término de basura, en la naturaleza no existe la basura, porque todo se recicla en realidad y tampoco existe el término de contaminación, porque tampoco nada se acumula, todo se va aprovechando. Entonces, en la naturaleza, el desarrollo de los organismos mismos se basa en el uso de esos recursos que existen en el medio ambiente y que
todo esto tiene un origen que es a través del flujo de la energía solar. En ese sentido, todo lo que constituye a la biosfera, que es hablar de estos componentes tanto bióticos como abióticos, es hablar de los organismos desde unicelulares hasta pluricelulares, es hablar del aire, del suelo, del agua, del viento, eh, todo eso es la biosfera. En realidad es producto de una coevolución de todos los elementos, es decir, de los seres vivos que sí están sustentando una mejor funcionalidad. Y con esta parte que les comento, pues justamente quiero dar pie a lo que es el escenario natural del desarrollo sostenible. Para hablar del desarrollo natural, del desarrollo sostenible, es necesario que nosotros definamos y pensemos en los ecosistemas. Y los ecosistemas, pues justamente es todo este conjunto de especies que interactúan entre sí mediante procesos de relaciones ecológicas y con su ambiente. Y cuando hablamos, pues, justamente de los ecosistemas, es muy difícil que nosotros delimitemos o tengamos un límite. En realidad, hay como que es muy difícil poder decir, aquí termina este ecosistema y empieza otro. En realidad son cambios sutiles, transicionales, y justamente como no tienen fronteras bien definidas, pero cuando, por ejemplo, existen algunas fronteras en donde podemos percibir una combinación de ambas y estamos viendo ecosistemas combinados, a esto se le da el término de ecotonos, ¿no? Y bueno, en esta imagen, pues quiero resaltarles que un ecosistema está haciendo las nubes, está haciendo este cuerpo de agua, está haciendo las plantas, está haciendo el suelo, está haciendo la vegetación, están haciendo todos los animales vertebrados, invertebrados, terrestres, acuáticos, aquellos que habitan también, sobre todo en el aire, eh, todo lo que está aquí presente es lo que está constituyendo a un ecosistema. Y entonces, esta constitución que existe en la naturaleza, pues ha originado esta ciencia que se le llama ecología. La ecología fue definida, o este término fue propuesto por este zoólogo alemán que se llama Ernst Haeckel. Em, Él, además de ser un amante de los animales, de la naturaleza, de estar estudiando, pues, justamente la ecología, hace ilustraciones muy hermosas. Estas fotografías que ven aquí son las ilustraciones que él hacía. Tiene ilustraciones que van desde organismos acuáticos, microscópicos. Aquí, por ejemplo, también estaba ilustrando organismos acuáticos, hasta plantas. Tiene unas ilustraciones de orquídeas muy, muy hermosas, sus ilustraciones también son muy famosas. Y entonces justamente él definió la ecología como la ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre sí y su medio ambiente. Entonces, para no perdernos, un ecosistema es hablar de los elementos que están constituyendo un espacio geográficamente. Ajá. Y la ecología es hablar de las relaciones que existen entre esos organismos que están constituyendo al ecosistema. ¿Dudas o preguntas al respecto? ¿No? Ninguna, profesora. Ok, Yo sí tengo una profesora. adelante. No sé si no entendí bien, pero fue en la parte donde dijo que no existe como la contaminación y todo eso. O sea, no se toma en cuenta, por ejemplo, los humanos que tiramos o que tiran basura, este, que todo se va a los mares, a los ríos, o sea, todo eso. Ujú, muy buena pregunta. En la naturaleza, todos los procesos que ella lleva a cabo son eficientes porque toda la transformación que se da de la materia es nuevamente reutilizada. Entonces, esto que te decía, si los árboles tiran sus hojas, estas van a ser degradadas por microorganismos y van a pasar a formar parte del suelo.
que a su vez esto va a ser aprovechado y va a volver a constituir pues sustrato para las mismas plantas, ¿no? Las plantas a su vez que van creciendo y se van generando, pues son alimento de otro tipo de organismos, que a su vez esos organismos pueden ser alimento de otros organismos, y de ahí cómo surgen estas cadenas alimenticias, ¿no? Sin embargo, a lo que me refiero es que justamente en la naturaleza no existen en estos procesos de flujo de energía, porque al final todo lo que se está pasando es energía. Ustedes tienen que pensar que la manera en que nos alimentamos y por qué nos alimentamos, pues es para la adquisición de energía. Y pues llevamos a cabo desechos, ¿no? Nosotros lo que comemos también aprovechamos ciertas cosas, pero las cosas que no aprovechamos las desechamos. En los organismos incluso, por ejemplo, sus desechos son aprovechados en la naturaleza. O sea, hay escarabajos que se encargan de degradar los desechos de los organismos, ya sea a nivel terrestre, a nivel acuático. Y por eso en la naturaleza no existe el concepto ni de basura ni de contaminación, porque todo se recicla o se aprovecha. Pero nosotros como sociedad sí tenemos ese concepto de basura y de contaminación, porque nosotros sí generamos desechos que no reciclamos, que más bien se los aventamos a la naturaleza y que la naturaleza, de manera natural, valga la redundancia, no le es posible degradarlos. O sea, la naturaleza le cuesta años y años, además de que es imposible, degradar plásticos, porque los plásticos son productos que fueron creados por los humanos. En la naturaleza eso no existe. Si nosotros vamos y tiramos nuestra mesa, pues sí, esa se degradará porque es materia orgánica, porque al final pues fue creada producto del tronco de un árbol, si tiramos una hoja de papel igual, porque es algo orgánico. Pero todo lo que es inorgánico, los plásticos sobre todo, estas fibras sintéticas con las cuales se están fabricando demasiados textiles, muchas prendas, eso no se va a degradar en la naturaleza, porque no existe naturalmente. Ujú. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. No hay de qué. Y entonces, la naturaleza a nosotros nos provee de grandes servicios que solamente por mencionarles algunos que no tengan que ver con las producciones de la actividad económica o de las actividades humanas, los servicios que derivan de los ecosistemas, eh, para destacar algunos, pues es el disfrute de la naturaleza. No sé si ahora con esta cuestión de la pandemia que tuvimos que estar muy confinados, alguno de repente tuvo la oportunidad de asistir a Chapultepec, al bosque de Chapultepec, al bosque de Tlalpan, a los dinamos, a la Jusco, en donde era un escape y de repente a mí personalmente decía, uf, qué alivio, aquí casi no hay gente, pero si hay gente no importa porque es un espacio abierto y el poder disfrutar de los árboles, de los lagos, de los animales, de los aromas, o sea, es un tipo de servicio que nos ofrece la naturaleza. Asimismo, pues también nos provee de agua, que es un líquido vital para que nosotros podamos estar vivos, pero además también nos provee de un sustrato donde poder vivir, no solamente nosotros, sino muchos organismos, ¿no? Entonces, los ecosistemas además llevan a cabo pues esta retención de agua y la protección del suelo. Voy a llegar a esta última diapositiva y concluyo la clase. Entonces, dentro de los ecosistemas, y dependiendo ahora sí geográficamente del país o región que hablemos, existe un concepto al cual se le conoce como biodiversidad. Y la biodiversidad hace referencia al número de especies que existen en esa región. Y cuando hablo de especies, pues hablo desde las unicelulares, es decir, desde bacterias y virus, hasta pluricelulares como grandes mamíferos, em, pasando por vertebrados, invertebrados, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, México es considerado dentro de los países megadiversos, lo que significa que tiene una gran cantidad de número de especies distintos, o sea, tiene muchísimos, muchísimos organismos dentro de su región en comparación con otros países que pueden tener
una región más grande, pero una mínima cantidad de biodiversidad. Y de ahí que también la pérdida de la biodiversidad sea un índice en donde se va midiendo y que ya es considerado también para bajar a los indicadores de estos que veíamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. La pérdida de la biodiversidad es un índice, es un indicador, perdón, que nos puede reducir en los índices de los ODS. ¿Dudas y preguntas o comentarios? Ok, me quedé a una diapositiva de terminar. Ya nada más les iba a hablar esta parte del flujo de energía que un poquito les estaba ya comentando. Pero entonces, para la siguiente sesión, el próximo lunes, cierro yo este tema de la biodiversidad y el flujo de energía y entonces empezaríamos con sus exposiciones. Ya el día de hoy les puse cuáles son los temas a exponer. Por favor, elíjanlo y pónganme ahí abajo quiénes son los integrantes. Consideren una presentación que no sea más allá de 7 diapositivas, porque quiero que expongan todos y podamos cerrar con esta parte de los ecosistemas, de los ciclos biogeoquímicos y los desastres naturales lo más pronto posible. Entonces, hagan una presentación de aproximadamente de 7 a 10 diapositivas a lo mucho, porque tienen que presentarlas en un tiempo que va de 10 a 15 minutos, ¿ok? Ok, Perfecto. Pues entonces nos vemos el próximo lunes y que tengan un excelente inicio de semana. gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.